De regreso son las 8:16 de la mañana, profesor, y a esta hora tenemos más invitados. Sí, no sabía. Amigo de la casa anterior y de esta también. Pero es que usted me tiene aquí desinformado, claro. ¿Sí? Sí. ¿Yo? Sí. Totalmente. ¿Quién ya tenemos comunicación? ¿Con Carlos Salazar? Don Carlos Salazar. Don Carlos Salazar, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, licenciada Flor? Muy bien. Creemos que estamos bien, creemos. Óigame, quiero abordar en los minutos apretados que tenemos hoy viernes acá dos temas con Carlos Salazar. Como ustedes saben, cada vez que lo invitamos a él tratamos de sacarle el mayor beneficio posible a esa cantidad de información que él maneja y de conocimientos también que obtiene. Pero yo vi en estos días un tuit que no era precisamente de Carlos Salazar, pero que él lo retuiteaba, y que tenía que ver con el incremento de las exportaciones, y el tuit decía que las exportaciones en Panamá han crecido, pero dramáticamente, pero quien hace que esa estadística marque dramáticamente es justamente la minería en Panamá. Explíqueme un poco de eso, don Carlos Salazar. Sí, buenos días, profesor, nuevamente. Con mucho gusto. Panamá, al igual que el mundo entero, ha atravesado por un año y medio difícil ya, un poco más de año y medio, en el cual muchos de los indicadores como crecimiento, Producto Interno Bruto, exportaciones, que todo está intrínsecamente relacionado. Está viendo un poquito de luz en el camino en medio de las dificultades, debido precisamente a la presencia de la actividad minera en Panamá, la cual nos coloca en el mundo ya nos coloca, independiente, olvidémonos de todas las retóricas aquellas y de los clichés y de los copy-paste y de los grupos que sin descanso intentan desacreditar una industria que es lícita, que es completamente profesional, científica, que a diferencia de muchas otras actividades económicas, se acompaña de equipos interdisciplinarios, de profesionales, de técnicos, de obreros, en fin, eso se ve reflejado en esos números que nos están dando. Panamá está marcando muy bien, tiene muy buenos indicadores en cuanto a lo que a exportación se refiere, y esto no es casual, ¿verdad? En el año 2021, el aporte al Producto Interno Bruto de las actividades que tienen que ver con minería es sumamente importante. Estamos hablando que solamente la industria minera, fíjense, porque la industria minera son las minas metálicas, las canteras, es decir, las minas no metálicas, las actividades relacionadas con la minería, como lo son la exploración, y por ahí hay gente pretendiendo y pidiendo leyes de moratoria a la exploración. La exploración también deja gran inversión, importante inversión, y todas las actividades conexas. ¿Qué pasa? Que no es solamente la minería como tal lo que se produce y lo que se exporta. Profesor, licenciada Flor, el conjunto de actividades que la rueda de la economía mueve a través de un proyecto minero, o de dos, o de tres, en cualquiera de las etapas que se encuentre, nosotros tenemos que ponderarlo de manera sumamente cuidadosa. Hay en este juego entran los proveedores de insumos, los proveedores de toda clase de servicios, los proveedores de cosas tan elementales como agua embotellada, por decir algo, como alimentos frescos. Bien, pero una pregunta. Sí, toda esa rueda hay que tomarla en cuenta para ver que, por ejemplo, tengamos
que la industria minera sea en este momento el 4% del Producto Interno Bruto y que ande por arriba de los 1.300 millones en exportación en este primer semestre. Cuando el primer semestre del año pasado, en medio de la pandemia, estábamos hablando de unos 700 y tantos millones en exportación. Es un pilar de la economía, es un pilar del desarrollo, es un pilar del crecimiento. Pregunta obligada. Si son 1.300 millones en lo que va del 2021, es lo que estoy entendiendo, ¿esta cifra podría aumentar en el 2022 o se va a mantener igual o va a bajar? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la proyección? Sí, esto debe estas cifras siempre deben ir en aumento. Porque recordemos que en Panamá hay solamente un proyecto en producción. Hay 2 proyectos en desarrollo. Desarrollo significa en construcción de la infraestructura para propiciar la producción. Y en la medida en que se vayan sumando estos otros proyectos y vayan incrementándose las actividades de esa construcción, esos números van a ir también influyendo, así como entrando en producción los otros actores de la industria, porque recordemos, en la industria está lo metálico y lo no metálico. Para los que no saben, lo no metálico, estamos hablando de todo las cementeras, las canteras, etc. Esto debe aumentar porque la propia mina que está en producción directamente, la que está influenciando con un gran impacto económico todas estas cifras, esta mina tiene proyectado números que deben ir siempre incrementándose hasta llegar a un momento en el que puede mantener un nivel sostenido a través de los años. Y como estamos hablando de producción a largo plazo, porque estamos hablando de mínimo 30 años y muchos más después, lo que nos coloca en una posición sumamente positiva, optimista y de grandes perspectivas para el país. Esto es sumamente importante y esto es importante que los panameños lo comprendamos, lo entendamos, lo podamos conversar apropiadamente, lo podamos ver sin fanatismos, sin activismos, porque una cosa que afecta mucho son los activismos, y entonces estaríamos siempre ante una realidad que debemos buscar las proyecciones que a nosotros nos beneficien en el sentido de desarrollar otras actividades que aumenten nuestra capacidad de exportación cuando se instalen en Panamá procesos, empresas e industrias que le den el paso de manufactura a algunos de los productos que nosotros traemos podríamos los panameños pensar que en el tiempo, por ejemplo, y cuidado que no estoy aquí yo pontificando a favor de la minería y nada, sino lo que quiero es seguir tratando de entender el debate. ¿Podríamos proyectar los panameños que en el tiempo la minería podría hacerle aportes al Estado panameño igual o superiores a los del Canal de Panamá? Fíjense, este es un punto sumamente importante. El Canal de Panamá, nervio motor fundamental de la economía panameña, de la vida del Estado panameño, razón de la creación del Estado panameño, y que ningún panameño es ajeno a lo que el Canal de Panamá ha sido, es y seguirá siendo en nuestra historia. Y ahí tenemos que decir que es el Canal de Panamá la obra de mayor impacto ambiental causado en la historia de la economía panameña. Sin embargo, cuando usted sopesa costo-beneficio para el Estado y a largo plazo, el Canal de Panamá es lo máximo que nos pudo haber pasado en la historia. Ahora bien, si nosotros, ahora mismo que tenemos una sola mina en producción, ya estamos hablando de un 4% del Producto Interno Bruto,
Imagínense que en un momento determinado, esto que estoy planteando en este instante es hipotético, porque no puede ocurrir hoy en día, no puede ocurrir dadas las legislaciones existentes. Pero imagínense que el Cerro Colorado, que es el yacimiento de cobre más grande del mundo sin explotar, que está en la comarca. Cerro Chorcha, no confundir el Cerro Chorcha, allá a 2.200 y pico metros de altura sobre el nivel del mar, en la división continental entre Boca del Toro y Chiriquí. Cerro Chorcha, Cerro Colorado, estamos hablando de estando en producción Santa Rosa, estando en producción Cerro Quema, estamos hablando que son 4 proyectos, además de Cobre Panamá, que serían 5 entonces. Si hablamos de Viento Frío, allá en Colón, 6. Si hablamos de Cerro Pelado, también en la comarca, por allá por las Palmas de Veragua, serían 7. Y si hablamos de La Pitalosa, en Herrera, serían 8 proyectos que son económicamente explotables. Y eso en cuanto a cobre, oro, plata, pero hay otros minerales, ¿verdad? Como el manganeso, allá en Nombre de Dios, y hay otros minerales que podríamos estar aprovechando a futuro, pero vamos a hablar de esos 8 proyectos y estaríamos hablando del 14,3% del Producto Interno Bruto, que es el doble de lo que representa el Canal de Panamá, nervio motor fundamental de la economía panameña. Entonces, cuando vemos las exportaciones de un solo proyecto, de una sola empresa minera, y digámoslo con propiedad, de una sola mina, porque Panamá, reitero, somos un país minero, estamos en el mapa de la minería mundial, estamos en el mapa de la producción minera mundial, y estamos en el mapa no de la minería desordenada, desorganizada, de gambusinos con mercurio por aquí, mercurio por allá, no. Estamos hablando de minería con tecnología de primer mundo, que usted la ha podido ver en persona. Creo que la licenciada Flor también la ha podido ver en persona y ojalá muchos más panameños pudiesen conocer de primer plano cómo funciona esta actividad, cuáles son los procesos, porque hay que entender, no es tan sencillo como ir con una pala y una piqueta como los Hatfield y los McCoy en el oeste americano, no. Esto es un complejo de actividades científicas, es un complejo de actividades técnicas, es un complejo de actividades en donde se involucran mecanización, automatización, electrificación, donde hay toda una gama de procesos como tales y que van permeando cada uno de ellos a la economía nacional, que van generando empleo desde un albañil a un ayudante de albañil, a un electricista, al ayudante del electricista, a todos los soldadores, a todos los obreros e ingenieros y técnicos panameños. Entonces, cuando nos encontramos que las mismas cifras que estamos analizando, que usted vio en ese tweet, que estamos hablando de 18% de desempleo, es sencillamente autodestructivo pretender atacar a la industria en un momento como este o en cualquier momento, no solo por lo que representa para la economía, sino que además la generación de puestos de trabajo. Ahí estaba hablando el señor director de ingresos, sino por lo que representa para todo ese conjunto de actividades directas y conexas para la recaudación del país. Por todo lo que representa, es importante, 1, entender que es una actividad lícita, 2, entender que es una actividad científica y ordenada, 3, entender que es una actividad productiva que genera riquezas y que permea muchas riquezas para muchos panameños, para la mayor cantidad, ¿verdad?, de población posible, en especial las 20 y tantas, 30 y tantas comunidades aledañas a ese proyecto que está en función y las muchas otras comunidades aledañas a los proyectos que hay en Veraguas, que hay en Los Santos y que puede haber en un momento determinado
en el resto del país. Importante. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la informalidad, nosotros no podemos desarrollar un país ni construir una sociedad moderna y productiva a punta de informalidad. Sí. Usted me vende ceviche, yo le vendo cerveza y Flor nos vende las empanadas. No, no. El país tiene que buscar todos sus nichos productivos. Tenemos que desarrollar, porque no son incompatibles, contrario a la propaganda malsana. Lo importante es el tema a rescatar acá, es el tema a rescatar que quería establecer con mucha precisión. Tenemos que continuar acá con la agenda, ya se nos vino el tiempo encima, don Carlos Salazar. Quiero comprometerlo para los días subsiguientes, pues quería hablar de Afganistán también, pero sí, Afganistán es importante, pero creo que este punto de la economía del país, con estos desempleos, con este nivel de desempleo y con estos argumentos que nos está dando Carlos Salazar, tienen que ser parte del debate. Tienen que ser parte del debate para sopesar si sí o si no. Y por eso lo quise invitar hoy, para poder ver el impacto que está teniendo en la economía lo que hasta ahora ha desarrollado. Habrá que discutir ahora también el impacto en el medio ambiente. Esa es parte del debate. Pero esa es la idea, ir teniendo todas las piezas del rompecabezas en la mano. Don Carlos Salazar, muchas gracias. Muy amable, como siempre, por darnos este Gracias tiempo. a ustedes por la oportunidad. Seguimos conversando.